Bueno, mis hermanos, esta mañana regresamos a la serie de la armadura de Dios. Algunos recordarán ya hace algún tiempo que no estábamos en esa parte de las Escrituras, ahí en Efesios capítulo 6. Este es nuestro quinto estudio de la serie y ya saben que pueden ir a la página Fuente de Vida si quieren escuchar los primeros 4 estudios. Y esta es una serie muy importante porque aquí encontramos las herramientas, por decirlo así, dadas por Dios para nosotros, para que podamos hacer uso de ellas y vivir una vida, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor quiere. Ahora ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, ahí en el verso 14, muchos recordarán estas escrituras. Ahí encontramos unas declaraciones de parte del Señor Jesús, donde Él dice que estaremos en el cielo con Él. ¿Recuerdan los que han leído esa escritura? Él dice que va a preparar un lugar para nosotros, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Él va a preparar ese lugar en el cielo, esa es la promesa, ese lugar donde ya no habrá más llanto, más dolor, ¿verdad? No más muerte. Ese lugar de felicidad plena, perfecta y perpetua por toda la eternidad. Ese es un lugar glorioso, lleno de felicidad, donde estaremos, fíjense, en comunión con Dios por la eternidad, dice Apocalipsis 21. Esa es la esperanza de la cual Víctor nos hablaba hace un poquito en los anuncios. Eso es lo que Dios dijo cuando tú y yo venimos al Señor. Nos ha salvado y Él nos prometió el cielo. Eso es algo que debemos tener en mente. Pero hay un proceso a medias. Y todos conocen, ese es el proceso de santificación. Mientras tanto, el Señor ya te salvó, prometió el cielo. ¿Y qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa mientras pasan los días, los meses, los años? Y tú y yo todavía no estamos con Él en el cielo. ¿Qué pasa en esa situación? La Biblia dice que tendremos que enfrentar muchas dificultades. Cualquier persona que ha venido en arrepentimiento y fe sabe de qué estamos hablando. Tenemos que pasar muchas dificultades. Y lo enfatizamos en estudios pasados, ¿verdad? Desde que tú y yo vinimos en arrepentimiento y fe al Señor, ¿qué pasó? Comenzó una batalla. Comenzó esa batalla, ¿verdad? Ahora quieres hacer el bien y te encuentras con que tu cuerpo, tu mente, tu corazón, que todavía no están completamente redimidos, ¿qué pasa? Que quieren pelear. Ahora quieres orar y vienen distracciones. Quieres leer tu Biblia, te da sueño. Y empieza una batalla. Aquellas tentaciones que tenías, ahora ya no quieres. ¿Y qué pasa? Te las presentan ahí. Todo cristiano verdadero se encuentra todo el tiempo en un campo de batalla. Hasta dormidos, ¿verdad? O seré yo el único que a veces haciendo cosas que no debo, dormido, soñando cosas que no debo. Y lo vemos o lo vimos, recuerdan, es por eso que Pablo, esa es la razón por la que Pablo quiere que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que estamos en una batalla espiritual y como un papá quiere dar instrucción a sus hijos. Es lo que haríamos nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos van a ir a algún lado, queremos instruirlos, queremos decirles cómo se cuiden, de quién se deben de cuidar, qué deben de hacer.
Es importante. Ese es el contexto en el cual Pablo aquí está escribiendo esto o está explicando esto. O estás del lado de Dios o estás del lado del diablo. ¿Por qué digo esto? Porque habrá personas que no irán al cielo. Habrá personas que no irán al cielo. Y tristemente, en ocasiones nosotros llegamos a contribuir a que gente venga a Cristo por las razones equivocadas. Y tenía en mente yo el ministerio puerta a puerta, ¿verdad? Presentamos un Cristo no bíblico en ocasiones. Porque las personas vienen en cierta necesidad. Nos encontramos personas dolidas, pasando por ciertas situaciones. Y a veces erróneamente, no debería ser así, pero a veces contribuimos y les decimos, ven a Cristo y todo se va a solucionar. No les decimos que lo que se va a solucionar es el problema número uno, que están separados de Dios y que si mueren en esa situación van a ir al infierno. No les decimos, a veces sí, pero yo espero, hermanos, hermanas, ministerio puerta a puerta, presentemos a un Cristo bíblico. Y debido a que en ocasiones presentamos un Cristo no bíblico, vienen personas a Cristo pensando que todos sus problemas se van a solucionar y que ya nunca más tendrán conflictos. ¿Es eso verdad? No. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis ¿qué? Felicidad, aflicción. Juan 16:33. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. La salvación es gratis. No me malentiendan, la salvación es gratis. Pero todo aquel que viene en arrepentimiento y fe al Señor debe saber que tendrá que enfrentar muchas dificultades. Es la realidad. Es necesario, dice Pablo, es obligatorio, ahí en Hechos 14:22, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Serán felices, no tendrán problemas y serán prósperos. No. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución de una forma u otra. Hay una parábola ahí en Mateo 13, si recuerdan. El Señor describe en esta parábola aquel que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con mucho gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí esa palabra, sino que es de corta duración, pues al venir que la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropiezan. Ahí Cristo da por sentado que la aflicción vendrá, la persecución vendrá, y esas personas que llegaron a la iglesia con una visión equivocada de la vida cristiana se irán. Muy posiblemente tú conoces personas que a lo mejor han llegado así. O a lo mejor tú en algún tiempo viniste así, pensando que todo iba a ser color de rosa una vez que viniera al Señor Jesús. Y vienen las batallas, vienen las persecuciones y ¿qué pasa? Y se me hace que esto es muy duro. No, yo creo que yo aquí no. Se me hace que estaba mejor antes, sin darte cuenta que venir al Señor es solucionar el problema más grande, esa enemistad con Dios. Y la verdad, hermanos, es que vivir en este mundo tan anti Dios, donde se idolatra el dinero, la fama, la diversión, no es fácil. Exige
que seamos cristianos disciplinados, determinados a obedecer la palabra de Dios. Todo cristiano debe luchar día tras día. Esa lucha en pos de la santidad y la obediencia. Y no es fácil, mis hermanos. Esa lucha por cultivar un carácter santo. Esa lucha por parecernos al Señor Jesús. Esa lucha, dice Romanos 12:12, por no amoldarnos a este siglo, por no amoldarnos a las filosofías de este siglo, a lo que la sociedad, hasta el gobierno permite y dice que está bien. Bueno, pues el gobierno ya no es ilegal hacerlo, entonces estamos bien. ¿Qué dice Dios? Esa es la lucha que el apóstol Pablo describe ahí en Efesios, ahí en el capítulo 6. Hoy nos enfocaremos en la sexta pieza de la armadura, que es la espada de Dios. Y en los estudios pasados vimos qué significaban las primeras 5 piezas de la Biblia de la armadura. ¿Recuerdan? Recordemos un poquito para meternos en el contexto. En primer lugar vimos el cinto de la verdad. ¿Recuerdan? El cinto de la verdad, que significaba cuando el enemigo atacaba. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo ataca? ¿Tengo que estar yo escondiéndome o qué? Él viene y suspira a ti con una mentira. ¿Y qué haces? ¿Cómo te defiendes? Con el cinto de la verdad significaba que regulabas o filtrabas todo a través de la palabra de Dios. Así te defendías. En segundo lugar, vimos la coraza de justicia, refiriéndose no a esa justicia imputada de Cristo, sino a esa justicia de comportamiento, de obediencia, un comportamiento que honra a Dios. Decides tú honrar al Señor cuando vienen las tentaciones. En tercer lugar, vimos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significaba esto? Que sometíamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando llegaban esas tentaciones, ¿qué haces tú? No haces lo que tú quieres, te sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. Oye, Rafa, pero parece lógico, se me hace que lo hacemos. Todos lo hacen. No, tú te defiendes o respondes sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. También significaba responder con prontitud, ¿verdad? Se presenta la tentación y no contemplas la tentación, ¿verdad? No dices, bueno, espérame, déjame, yo sé hasta dónde parar. No, respondes prontamente sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En cuarto lugar vimos el escudo de la fe, ¿recuerdan? Refiriéndose no a esa fe que el Señor te da a la hora de salvarte, sino a esa fe que es resultado de la plena convicción de que la palabra de Dios es inspirada por Él y que el objeto de nuestra fe es el Señor Jesús, la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, las promesas que tenemos a través del sacrificio en la cruz. Ese era el escudo de la fe. En quinto lugar vimos la última vez el yelmo de la salvación. Y explicamos que la función del yelmo o el casco que usaba el soldado era para proteger la cabeza de cualquier ataque, ¿verdad? De cualquier ataque. Indicando que los ataques de Satanás siempre están dirigidos a la seguridad que tenemos nosotros, a esa certeza, a esa confianza, a esa esperanza futura. El Señor nos prometió que vamos a estar en el cielo. Y pónganse a pensar, todos esos ataques del enemigo, ¿con qué intención son? ¿Cuál es la intención del enemigo al estar atacando a nosotros
¿verdad? En nuestros pensamientos. Él sabe que el Señor Jesús nos prometió el cielo, que en Él estamos seguros. Entonces, ¿tú qué harías si fueras un malvado? Meterías duda. Eso es lo que Él quiere hacer, meter duda. Que seas un cristiano débil. Él no quiere que pienses que en Él estamos seguros, ¿verdad? Hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, ya la hubiéramos perdido. Así el Señor dice, como ya te salvé, ahora arréglatelas tú solo. Al primer segundo ya la perdí. Pero nuestra salvación no depende ni de ti ni de mí, sino de aquel que nos la concedió, esa salvación. Nuestra salvación la tenemos como segura y firme ancla del alma. Hebreos 6:19. Entonces, nosotros tenemos que pensar de esa manera. Ok, vine, Señor, en arrepentimiento y fe. Sé que voy a ir por esta batalla, pero sé que la guerra está ganada. Yo sé cómo va a terminar. Pero en el proceso, el enemigo va a estar queriéndote meter duda y te va a estar atacando de una forma y otra. Él no quiere que pensemos de esa manera, de que nuestra salvación está segura. Hay muchísimos versos, pero ahí en Juan 10:29, fíjense lo que dice el Señor Jesús. Dice, mi Padre que me las dio, ¿qué me dio? Las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas que le dio? Somos nosotros. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. O sea que estamos seguros en Él. El enemigo no quiere que pensemos así. Lo hizo con Eva, ¿recuerdan? Lo vimos en los estudios pasados. Con que el Señor dijo, y Eva, espérame. No respondió, no dijo, no, espérate. También lo vimos con Elías en el último estudio, recuerdan, tuvo gran temor por su vida. Ahí en Primera de Reyes 19. Ahora, mis hermanos, si se dieron cuenta, todos los ataques del enemigo en estas primeras 5 piezas de la armadura, ¿a qué parte de nosotros fueron dirigidas? A nuestra mente. Ahí es donde libramos la batalla. Yo en alguna ocasión he compartido, y esa era una forma de compartir el evangelio. Y yo lo ilustraba de esta manera y les decía, mira, ¿cómo es que tú vas a llegar a tener esa confianza en el Señor? Todos aquí fuimos hijos, tenemos hijos. ¿Por qué confiabas tú a ciegas en tu padre? Porque había una relación, porque él te corregía, pero también te amaba, te instruía. Estaban día tras día viéndose, cultivando esa relación. Y tú llegaste a tener esa confianza en él. Y yo decía, tú podrás saber que él es tu papá. Si tu papá tenías tus 5 años y él se fue y regresó cuando tú ya tenías 20 años, lo conoces, pero no vas a confiar en él. ¿Por qué? Porque no hubo una relación. De esa misma manera, mis hermanos, el enemigo se va a aprovechar. Si es que tú no tienes una relación con el Señor de día a día, si no conoces su palabra, si no conoces sus promesas, su carácter, qué fue lo que Él hizo, si no oras, si no estás con Él, vas a saber, y si en verdad viniste en arrepentimiento y fe al Señor, eres su hijo, pero un hijo muy débil, que no tiene confianza en Él. Y que cuando vengan los ataques del enemigo, va a dudar. ¿Será así? Veamos entonces la sexta pieza, que es
la espada del Espíritu. Ahí en capítulo 6 de Efesios, verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación, lo vimos la última vez, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada a la cual se refiere Pablo aquí, en el original, es la machaira. Esa machaira medía entre 15 y 30 centímetros, más o menos entre 15 y 20 pulgadas de largo. Una espada, podríamos decir, corta, ¿verdad? Recuerdan, cuando explicamos el yelmo de la salvación, había unos soldados que iban a caballo que traían una espada larga. ¿Por qué? Porque su intención era cortar cabezas con esa espada larga. Y decíamos, no tendría caso un soldado a caballo con una espadita pequeña, ¿a quién le iba a pegar? ¿Verdad? Esta es una espada corta y principalmente se usaba en el combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Explicamos también lo del escudo cuando vimos el escudo, que era un escudo que era como una puerta, del tamaño de una puerta para cubrirte. El escudo que usaban ellos aquí era un escudo pequeño y una espada pequeña porque se usaba en el combate cuerpo a cuerpo. Sería ridículo traer un escudote y con una espadita, pues no te vas a poder ni mover. Es la idea. Por ejemplo, esa espada, fue la espada que llevaban los soldados cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús ahí en el huerto, Mateo 26:47, una espada pequeña. También fue la espada con que Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, ahí en Mateo 26:51. Entonces era una espada pequeña, de entre 15 y 20 pulgadas, ¿verdad? Más liviana. Ahora la frase del Espíritu, esa frase hace referencia a la naturaleza de la espada, del Espíritu. Y por el contexto sabemos que se trata de un arma espiritual, no es que es un arma física realmente. Un arma dada al creyente con el propósito de que la usemos en nuestra lucha contra enemigos ¿qué? Espirituales. Recuerdan, lo vimos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades. Es espiritual. La frase del Espíritu también indica que el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas y trae a nuestra mente la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos enseña también cómo el creyente debe usar su espada. Ahora, fíjense lo que dijo este autor, Thomas Guthrie, acerca de la suficiencia de esa espada, de la Biblia. Y cito, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien dice, bueno, yo soy nuevo y ¿qué puedo encontrar? No sé qué puedo encontrar en esa espada en la Biblia, ¿verdad? Sabemos que la espada es la Biblia, es la palabra. ¿Qué puedo encontrar ahí? Esto es lo que describe este Thomas Guthrie acerca de la suficiencia de la Biblia y dice, la Biblia, en primer lugar dice, es un arsenal de armas divinas, también un laboratorio de medicinas infalibles, también es una mina de riquezas inextinguibles, es un mapa de carreteras para todos los caminos, una carta de navegación para todos los mares, una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Esa es nuestra espada, en parte. Vamos a ver mucho más. Pero eso es lo que puedes encontrar en la palabra de Dios. Ahora piensen en esto, hermanos. Estamos en una lucha. ¿Podemos luchar esa lucha espiritual con una espada sin filo o bien afilada? Esa es la opción.
Ya tenemos toda nuestra armadura, ahora nuestra espada. ¿A qué me refiero? Esto es muy importante. ¿Qué estás queriendo decir, Rafa, aquí? Mis hermanos, si tú y yo no nos exponemos a la palabra de Dios, es decir, bueno, yo continuamente, y lo acaba de enfatizar hace unos minutos Víctor, debemos de saber usar nuestra Biblia. En el contexto de la guerra debemos saber usar nuestra espada. Debemos saber, ¿verdad? Yo en ocasiones he enfatizado esto. Sí, ponemos las escrituras en la pantalla, pero es necesario que sepas usar tu Biblia. ¿Qué pasaría si nos dicen, ¿saben qué? Como en algunos países, prohibido tener Biblias, prohibido reunirse en las iglesias a escuchar la palabra de Dios? Y vas a decir tú, yo no aprendí cómo usar la Biblia que tengo. ¿Dónde estará? ¿Dónde dirá esto? O también, les he dicho yo también les he hecho esta pregunta. ¿Qué pasara? Y lo hablamos el otro día, me acuerdo, en el grupo de los estudios de varones. ¿Qué pasaría si yo viniera con un problema y les dijera, ¿saben qué? Tengo una situación, tengo temor o no sé qué hacer, necesito tomar esta decisión muy importante, necesito consejería, necesito sabiduría. ¿Podría alguien decirme aquí, sí, mi hermano, venga, aquí en Proverbios dice, aquí en los Salmos dice, aquí en el Evangelio dice, ¿podríamos hacer eso? Sí, la única vez que leemos nuestra Biblia es un día como hoy, domingo, y que a lo mejor ni siquiera la leemos porque nos ponen las escrituras. Y no es que esté mal, no me lo tomen a mal, no es que esté mal que tengamos las escrituras, pero es responsabilidad tuya y mía de buscar las escrituras. Me he propuesto yo, en cuanto dice David o Elí, el que esté, tal verso, tal capítulo, me he propuesto a buscarlo rápido y hallarlo. A veces ya empezó a leer cuando no lo he hallado. A veces rápido lo hallo. Esa es una forma de poner en práctica, de esforzarte. Si la única vez que leemos nuestra Biblia es el domingo y te vas a tu casa y la dejas ahí, ya no la vistes por el resto de la semana, esa espada tuya va a estar muy desafilada y vas a agarrar a alguien como si fuera un palo, nada, no va a cortar nada. ¿Cómo te vas a defender? Con una espada sin filo. Y vamos a ser presa fácil del enemigo. Cuando vengan los ataques, recuerden que él es astuto, el enemigo. Lo vimos en estudios pasados, usando la palabra estrategia, que viene del original, metodía. Él tiene métodos. Y coloquialmente hablando, yo les decía, él sabe de qué pata cojeamos. Y él te ataca exactamente ahí. ¿Cómo te vas a defender? Vamos a caer. Se presentan tentaciones. Diría alguno aquí, bueno, no entiendo, ¿cómo qué tipo de tentaciones? Recuerden el escenario, lo hemos hablado en otras ocasiones. En el día a día te levantas tú por la mañana y viene un pensamiento a ti luego. Estás en el trabajo, vas a algún lado y viene y se presenta algo a ser inmoral, tal vez. ¿Y qué dices tú? ¿Regulas tus pensamientos? Dices, no, está mal. Caes. Viene alguien y dice, cómo odio a esta persona. O dices tú, perdóname Dios mío, ayúdame a no odiar a esta persona. A tener envidia, a enojarte, a codiciar. Mira, yo quiero el carro que tiene él. Y ojalá y no lo tuviera ni él.
a ser orgulloso. Te dan un puesto en el trabajo y ahora ya ves a todos más chicos. O lo que es peor, te hicieron líder en la iglesia y ahora ya los ves para abajo. A dudar, a temer, a desesperarte. ¿Se dan cuenta? Esos son todos los ataques que el enemigo usa en tu diario vivir. Y tú debes de traer la armadura bien puesta, reconociendo que todos los ataques van a nuestra mente y que tú vas a decir, no, yo decido someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo sé que tengo una fe y esa fe no es basada en lo que yo crea, sino ¿en qué? En que el objeto de nuestra fe es el Señor Jesús. Que mi esperanza está asegurada en el cielo. Así te defiendes. La pregunta es, ¿cómo podrás defenderte con esa espada sin filo? Mis hermanos, pónganse a pensar, ¿cuál es la idea de venir los domingos a la iglesia? ¿O cuál es la idea de venir los lunes al estudio de hombres, al estudio de mujeres, o cuando tenemos estudios de parejas? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Para ser equipados, para ser instruidos, para que el Señor con su palabra te vaya limpiando, te vaya instruyendo, y entonces puedas vivir una vida que honre al Señor, una vida de obediencia. Y mis hermanos, no lo digo yo como diciendo, ustedes lo necesitan, yo no, todos lo necesitamos, todos. Tú y yo tenemos que leer nuestras Biblias, escuchar sermones, en otras palabras, afilar nuestra espada. Afilar nuestra espada. Tristemente, la mayoría de veces no valoramos la palabra de Dios como debiéramos. No la valoramos. No apreciamos el privilegio que tenemos. Yo lo decía al principio. No apreciamos el gran privilegio que es tener la palabra de Dios. Porque a lo mejor algunos dirán, yo tengo 20 Biblias allá en la casa. Y no, pues raramente las leo. Yo recuerdo haber visto en algunas casas, hace muchos años, Biblias abiertas. Era una costumbre a veces de tener una Biblia abierta ahí en la casa. Pero ahí estaba nomás. Nadie la leía. No sé si ustedes llegaron a ver eso. Ahora veamos, lo que quiero que entendamos quiero que sepamos qué es lo que tenemos, que valoremos la palabra de Dios, que la Biblia habla acerca de eso, que entendamos el privilegio que es tener la palabra de Dios. Ahora veamos una descripción de esa espada para que nos demos cuenta qué tipo de arma tenemos en nuestras manos. A veces ni sabemos qué tipo de arma tenemos. La efectividad de la Biblia, de la palabra de Dios. Del comentario MacArthur, y cito hablando de esta palabra. Fíjense lo que dice. Entre sus autores encontramos reyes, emperadores, príncipes, filósofos, pescadores, recaudadores de impuestos, granjeros, hombres pobres, hombres ricos. La Biblia es una biblioteca llena de la historia genealógica, de la ley, de ética, de profecía, de poesía, de elocuencia, de medicina, de ciencia, de salud, de economía, política. Todo esto cubre la palabra de Dios. Las reglas perfectas para la vida personal y en sociedad. Pero por encima de todo, detrás de cada una de sus palabras se encuentra el autor divino, Dios mismo. Fin de la cita.
Esa es nuestra espada. No hay razón porque nuestra espada esté sin filo. Continuamos. Las escrituras enseñan y afirman, fíjense todo y hay muchísimo, pero por cuestión de tiempo, las escrituras enseñan y afirman muchas verdades acerca de ella misma. Veamos algunas, mis hermanos. ¿Verdad? Continuamos conociendo la espada del Espíritu. Dice, las escrituras afirman a Dios como su autor. Dios es su autor. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. También en segunda de Pedro 1:20-21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. La Biblia afirma ser completa. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, es completa y está diseñada para cambiar al hombre interior. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La Biblia afirma su plena autoridad. Ahí en Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla ¿quién? Jehová, la autoridad. La Biblia afirma ser suficiente. Segunda Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es suficiente, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Suficiente. La Biblia afirma que es efectiva. ¿Cuándo? Cuando sus verdades son proclamadas y aplicadas. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá ¿qué? A mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es efectiva. La Biblia afirma su poder para determinar la verdad de las cosas. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, la salvación. Es decir, la respuesta tuya y mía a la palabra de Dios pone en evidencia nuestra relación con Dios, nuestra respuesta. Juan 8:47 dice el Señor, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y le dice a los escribas y los fariseos, por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. La Biblia afirma ser la fuente de la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad acerca de Dios, del hombre, de la vida, de la muerte, el tiempo, la eternidad, el bien, el mal, etc. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia afirma ser la fuente de felicidad. Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. La Biblia afirma ser la fuente de crecimiento espiritual. Un verso citado hoy más temprano, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia afirma ser la fuente de poder. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda palabra, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la fuente de poder. La Biblia también afirma ser fuente de guía y dirección espiritual. Salmo 119:105, otro verso que debemos tener en mente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es nuestra guía y nuestra dirección. La Biblia afirma también ser la fuente de consuelo. Romanos 15:4. Porque las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. La Biblia afirma ser la fuente de perfección. 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya lo vimos también. La Biblia afirma ser la fuente de victoria. Mateo 4:4-7. El Señor respondió ahí, escrito está. ¿Recuerdan? Y podríamos seguir, mis hermanos, podríamos seguir. Ahora, aquí en este contexto de la palabra de Dios, como lo vimos en esta última cita de Mateo 4:4, esto es algo muy importante que debemos de saber. El Señor ahí usó la palabra con precisión, con precisión. ¿Qué quiere decir esto? El término usado aquí por Pablo de la palabra no es la palabra logos, que se refiere a declaraciones o mensajes generales. Aquí Pablo usa la palabra rima, refiriéndose a palabras particulares y específicas, dichos específicos. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué tengo yo que saber esto? Palabras de precisión que solo vienen como resultado del conocimiento y entendimiento de verdades específicas. No entendí nada, Rafa. ¿Qué estás hablando? Un ejemplo. No es de cualquier parte de las escrituras que los hombres llegan a la fe verdadera. ¿Sabemos eso? No es de cualquier parte de las escrituras, sino de aquellas porciones de las escrituras que declaran que el evangelio de salvación. La fe que salva no viene como resultado de creer cualquier verdad de las escrituras. Es bueno creer, pero la fe que te va a salvar no viene como resultado de creer cualquier verdad de las escrituras. ¿Cómo presentamos nosotros el evangelio a las personas? Con escrituras que específicas. Con escrituras específicas. Las personas vienen en arrepentimiento al Señor si les presentamos, por ejemplo, que deben de creer en Jesucristo, que murió por sus pecados y que esta persona viene a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que es pecador y que si muere sin Cristo irá al infierno por la eternidad, Juan 3:16. Entonces, el Señor usó escrituras específicas y esa es la idea, mis hermanos, cuando usamos la palabra de Dios como espada, que nos defendemos con escrituras específicas. Ese es el punto. No podemos contraatacar al enemigo si no tenemos las escrituras específicas en nuestras mentes y corazones. Dirá alguno, ¿y cómo obtengo esas escrituras específicas? Una ilustración de una persona, se llama H.P. Barker, y cito, es una historia, la voy a parafrasear porque es muy larga, pero dice este H.P. Barker que él estaba observando el jardín por su ventana. Dice, y vio una mariposa revoloteando de flor en flor. Se estaba en una flor un ratito, la mariposa volaba a otra y así lo hacía repetitivamente. Después de un rato se fue la mariposa. En segundo lugar dice, observé a una persona que llegó, un botánico, traía una carpeta, su pluma, una lupa muy grande, dice, y observaba las flores. Observaba esas flores con su lupa, una lupa grande, y observaba y tomaba algunas notas. Y así lo hizo por un rato. Terminó, guardó sus cosas y se fue. En tercer lugar dice que vio una abeja. Y esa abeja se posaba sobre cada flor y se abría camino para entrar hasta lo profundo de ella y extraer todo el néctar y el polen que pudiera llevar consigo.
La idea aquí, hermanos, es que algunos cristianos revolotean como las mariposas de un estudio a otro, ganando solo una sensación de emoción y positivismo. Escuchan un estudio, los emocionaron, se van a escuchar otro estudio, uy, qué bonito estuvo. Explícame de qué era, no me acuerdo. Pero cómo me emocioné. Otros, como el botánico, estudian las escrituras de manera que toman nota, toman algunos apuntes, pero poca verdad. Se van, llegan a su casa, dejan las notas. Al rato las ven y dicen, ay caray, ni yo me entiendo. ¿Qué escribí? Otros, como la abeja, acuden y escudriñan las escrituras. Y esa es la idea. Se meten, meditan en la Biblia para ser enseñados por Dios y para crecer en el conocimiento de Él. Y también, al igual que la abeja, nunca salen vacíos. Escudriñan las escrituras. Y esa es la clave, mis hermanos. Si vamos a querer ser efectivos defendiéndonos ante los ataques del enemigo, tenemos que estudiar las escrituras. De esa manera obtendrás escrituras específicas en tu mente, leyendo. Y te acordarás. Yo estoy seguro que muchos aquí se acuerdan y dicen, viene un ataque y se acuerdan de un verso, ¿verdad? Uno de mis versos favoritos, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y va a haber versos que no sabemos. Entonces vendrán los ataques del enemigo y podremos defendernos. ¿Cómo? Alguien dice, bueno, explícame un poquito más, Rafa. Algunos ejemplos. Hablando de esas escrituras específicas. Si soy tentado a la codicia. Mateo 6:19, 1 Timoteo 6:10. No tenemos que decir, bueno, es que no me acuerdo del capítulo, de qué libro, ni de qué verso. Yo tengo muy mala memoria, tengo que tomar muchas notas, pero sé que hay algunos que tienen muy buena memoria. Pero tener buena memoria no necesariamente se indica o evidencia de salvación. ¿Ok? Importante. Ok. No necesariamente tienes que acordarte de eso, pero tienes que acordarte del dicho. Soy tentado a la codicia, no os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6:19. Eres tentado y dices, espérate. La Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí está todo mi dinero, lo regalo. Cuando los amigos te dicen, vente, vamos a hacer maldades. Se presenta la tentación, ¿qué haces? Un dicho específico. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Soy tentado a no perdonar o a no soportar. Un verso que le gusta mucho a mi esposa. A no soportar a algún hermano, una hermana. Ay, cómo me tiene enfadado este hermano. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Colosenses 3:3. Soy tentado a tener miedo, al temor. Salmo 23. Y así, esa es la idea. Estudia las escrituras y no lo haces, mis hermanos, no es que dices, ¿cómo le hago? Bueno, no es como, bueno, ponte a orar y al otro día, ya el Señor te va a llenar de escrituras ahí. No, hay que estudiar. ¿Estamos alimentando nuestra mente con la palabra de Dios para poder responder a los ataques? Pablo les dijo a los colosenses ahí en el capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo habite en vosotros ahí de vez en cuando. No. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia.
en toda sabiduría. Tenemos que saber usar toda nuestra armadura y estar firmes. Así de importante es. Vinimos al Señor, el Señor nos prometió el cielo, pero mientras tanto, luchemos esa batalla. Y yo no estoy diciendo que es fácil o que los que se paran aquí a predicar la tienen más fácil. No, todos somos atacados. Todos tenemos la misma necesidad de leer y de que orar unos por otros. Fíjense, alguien ha resumido toda esta armadura de Dios en pocas palabras. Si me dijeran, bueno, resúmeme la armadura de Dios, encontré esto. Y esta persona resumió este pasaje. Dice, esta armadura consiste en creer correctamente, en comportarnos como Dios desea, en recordar que estamos en paz con Él a través de Cristo, en confiar en sus promesas y mirar hacia el cielo con anticipación. Eso resume toda la armadura. El enemigo no quiere que pienses así. En pocas palabras, llenar nuestra mente con pensamientos de lo que Dios ha revelado en su palabra para permanecer firmes en esta batalla. Alimentar mi mente. Tú y yo tenemos que alimentar nuestra mente. Nuestra mente debe ser nutrida con la verdad divina. Nosotros podemos carecer de muchas cosas. ¿De qué nos alimentamos? Y realmente, o sea, mis hermanos, te los digo porque cuando haces el estudio, a ti es el que te da más convicción, yo creo. ¿De qué estoy alimentando mi mente? Podemos carecer de muchas cosas, pero de lo que no podemos carecer es de la palabra de Dios. Así de simple. ¿Es ese tu caso? ¿Meditas en la palabra? Ahí en el Salmo 1, fíjense lo que dice el salmista. Dice en el Salmo que el hombre bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, este hombre no escuchó la filosofía de este mundo. ¿Qué es lo que hizo? Sino que en la ley de Jehová medita. ¿Cuándo? Cada domingo, ¿no? De día y de noche. ¿Es eso lo que hacemos? ¿Meditamos en la ley de Jehová de día y de noche? Mis hermanos, estamos en una guerra y no hay forma de evadirla. No hay forma. Debemos aprender a pensar bíblicamente. Y eso requiere esfuerzo. Como les dije, no es que te vas a dormir y dices, antes de irte a dormir, Dios mío, oro para que me traigas a mí la palabra, mentes específicas, escrituras específicas, te levantas al otro día y ya estás listo. No, va a requerir esfuerzo. Requiere esfuerzo para que podamos vivir como cristianos en este mundo incrédulo. Porque hay ataques y yo no pienso que va a mejorar. Cada vez está peor. O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que van a ver mis hijos y mis nietos? ¿A qué se van a enfrentar? Podríamos decir que tristemente pareciera que nos estamos amoldando a este mundo, a las ideologías. ¿Verdad? Entonces requiere esfuerzo para que vivamos una vida como cristianos en este mundo incrédulo y que peleemos la batalla. Como dice Pablo ahí en 2 de Timoteo 4 versos 6 y 7. Estamos por terminar, mis hermanos. Dice
Pablo hablando, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En el verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa es la idea, mis hermanos, en este estudio de la armadura de Dios. Yo no es que esté en contra de aquellos que hacen el estudio de la armadura de Dios en un solo domingo o en dos. No es que esté en contra. Pero este es nuestro quinto estudio, mis hermanos. Y hay algunos que consideran la parte que continúa la oración como parte de la armadura. Yo explicaba que la oración no viene a ser una parte física de la armadura, pero hay quien dice que es parte de la armadura y hay quien dice que no, y está bien. Pero lo que es la quinta parte de la armadura y la oración son las únicas armas ofensivas. Si se fijaron, las primeras 5 piezas de la armadura era para defendernos. Y la espada y la oración son para atacar. Con ellas atacamos, si el Señor nos permite. La próxima vez veremos esa porción de las Escrituras, que también es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, hagamos uso de esa armadura, mis hermanos. Afilemos nuestra espada. Esto quiere decir, tenemos que disciplinarnos a estudiar, a escuchar buenos mensajes. Gracias a Dios porque, por un lado, el internet nos beneficia en cierto modo y también afecta, pero podemos escuchar buenos pastores. Podemos leer nuestra palabra con Biblias de estudio que traen comentarios. Tenemos nuestros estudios los lunes, para hombres, para mujeres. Apúntense, afilen su espada, porque es de la única forma que van a poder defenderse. Afilemos nuestra espada y peleemos la batalla para la honra y para la gloria del Señor. Amén. Oremos para terminar. Señor, venimos a ti, Padre Santo, agradecidos, Señor, por tu palabra, agradecidos, Señor, por habernos permitido, Señor, ver tus verdades, Padre Santo. Por favor, rogamos que produzca, Señor, en nosotros el querer y el hacer, Señor. Rogamos que continuamente, Señor, nos ayudes a pensar, a venir a ti en oración pidiendo, Dios mío, ayúdame, porque no memorizo, no puedo memorizar. Ayúdame porque no me dan ganas de leer tu palabra. Ayúdame porque ni siquiera sé cómo orar, Señor. Permite que vengamos a ti haciendo todas esas peticiones, Señor, para que tú nos equipes, Señor, y nos fortalezcas con tu palabra, con tu espíritu, Señor, y que podamos, Señor, entonces ser testigos tuyos, Señor, de vos, Padre Santo, pero también de palabra, y que podamos resistir los ataques del enemigo, Señor, usando, Señor, esa provisión que tú has puesto a nuestra disposición como tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser tan paciente con nosotros, Señor. Rogamos que, Padre Santo, haya sido tú exaltado y glorificado a través de todo esto, Señor. Y permítenos, Padre Santo, ir a nuestros lugares, Señor, con bien, Señor. Y rogamos por tu sustento, tanto espiritual como físico, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor me los bendiga.